Hechos capítulo 14, versículo 1. ¿Quién ya lo tiene? Amén. ¿Y cómo empieza? A ver. Aconteció en... Perfecto, estamos ahí. Entonces vamos a leer. El título dice, Pablo y Bernabé en Iconio. Vamos a leer. Dice, aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los apóstoles, ¿quiénes eran? Pablo y Bernabé en este caso. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Seguimos. Dijo acá la palabra del Señor que Pablo, sabiendo que lo iban a apedrear, se fue a otra ciudad, a Listra y Derbe. Y ahora vamos a ver en el título siguiente qué es lo que pasa en Listra. Pablo es apedreado en Listra, dice, ya sabemos qué pasó. Lo que sigue. Dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo. Voy a parar ahí y quiero repasar porque es largo lo que hemos leído hasta ahora. Hemos leído al principio de esto que Pablo y Bernabé estaban en Iconio. Vamos a identificar las ciudades porque es importante saber qué sucede en un lugar y qué sucede en otro. Pablo acostumbraba siempre, cuando llegaba a una ciudad, ir a la sinagoga, ¿sí? A argumentar y muchas veces discutir con los judíos que estaban en las sinagogas de esa ciudad, para él presentarles el por qué Jesucristo es el Señor, es el Mesías. ¿Sí? Y los judíos, obviamente, como en casi todos los casos, se enojaban cuando sucedía esto, no le creían, ¿sí? Y muchas veces lo que pasaba era que lo apedreaban, lo agredían. ¿Sí? Y entonces dice que, bueno, Pablo fue a Iconio con Bernabé, que era su mano derecha, ¿sí? Era el Robin de Batman, digamos. Él fue con él y dice que esta ciudad, cuando ellos predicaron, se había dividido. Unos estaban con ellos, habían creído en el Señor, y los otros estaban con los judíos de la sinagoga que no querían saber nada de que Jesucristo era el Señor y que se habían agrupado con otras personas del lugar para que no avance, ¿sí? Que este mensaje no avance. Y entonces los iban a apedrear y Pablo, enterándose de esto, junto con Bernabé, se van a otra ciudad que se llama Listra. Llegan a Listra y obviamente, ¿qué hacen cuando llegan a Listra? Predican el Evangelio, porque Pablo,
cada lugar que pisaba, él se ponía a predicar el Evangelio, a predicar sobre Jesucristo, sobre que Jesús es el Salvador. Entonces dice que mientras hablaba, un hombre paralítico, postrado, ¿sí?, en el piso, lo escuchó y tuvo fe. Y dice que Pablo se dio cuenta de que este hombre tuvo fe. Y cuando Pablo vio, dice acá, Pablo en el versículo 9, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate derecho sobre tus pies. O sea que Pablo vio en sus ojos, vio en los ojos de esta persona la fe. Entonces esta persona dice que saltó y anduvo. Y entonces, esto es interesante, la gente que estaba recibiendo esta palabra de Pablo y que había visto este prodigio, este milagro, dice que cuando vio esto, viendo este milagro, ellos empezaron a decir, estos son nuestros dioses que se han hecho hombre. ¿Sí? Entonces dijeron, acá está Júpiter, que era Bernabé, lo señalaban a Bernabé, y acá está Mercurio, ellos eran sus dioses, ¿no?, de esta ciudad. Se hicieron hombres y vinieron acá y están haciendo milagros. Entonces dice que vino el sacerdote que había de estos dioses, de este pueblo, estos dioses paganos, y trajeron todo para ofrecer sacrificio y ofrecer todo una alabanza a estos dos dioses que la gente creía que eran Pablo y Bernabé. Imagínense la situación, Pablo y Bernabé hablando sobre Jesucristo y la gente empezando a traer flores y vacas y estatuitas para alabarlos a ellos y quemar cosas. Y Pablo, mientras predicaban, deben haber visto un revuelo y que venía gente con cosas raras y deben haber dicho, ¿qué estarán haciendo estas personas? Y entonces vamos a volver, ¿sí?, ahora que ya estamos de vuelta ubicados acá, volvemos. Versículo 14, Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Rasgaron sus ropas era como el signo que tenían los judíos para decir, esto no puede ser. Era como un signo, digamos, una señal que tenían ellos para como decir, como esto no da para más, esto no puede estar sucediendo. Ellos rasgaban sus vestiduras, ¿sí? Y entonces dice que rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, ¿sí?, dice que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es decir, ellos rasgaron sus vestiduras, se metieron entre la gente y le dijeron, esto no es lo que ustedes piensan, nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Y le siguieron hablando de Jesucristo. ¿Pero qué pasó con las personas estas? Dice que prácticamente no los estaban escuchando y dice que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea que la gente ya estaba en su camino, digamos, y ya no los escuchaban y ya les ofrecían alabanza y les ofrecían sacrificio. ¿Qué pasa ahora? Imagínense la situación, Pablo y Bernabé como diciendo, dejen de hacer esto, y la gente alabándolos a ellos como si fueran dioses. Dice que en el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Iconio era la ciudad donde ellos habían estado previamente. Y yo creo que no hace falta ni siquiera leer lo que sigue, digamos. Imagínense los judíos que estaban en la ciudad anterior, los habían sacado casi a las pedradas por hablar de Jesucristo, y ahora van a la otra ciudad y ¿qué encuentran? A la gente alabándolo, a Pablo y a Bernabé, así ofreciéndole sacrificio y cosas. Eso sí rasgaron sus vestiduras también, me imagino.
y se deben haber puesto como locos. O sea, es fácil de imaginarse la bronca que les debe haber agarrado a los judíos, que ya les tenían bronca de antes. Al ver esto, dice que en el 19 persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ahora sí lo apedrearon, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bueno, ahí termino lo que quería leer ahora. Entonces, es una historia un poco larga, pero que tiene muchas cosas interesantes, ¿sí? Yo identifiqué en esta historia que da estos 20 versículos que Pablo se encontró con 3 situaciones diferentes, o le podríamos decir con 3 tipos de personas, ¿sí? Y acompáñenme con esto, que es importante. Primer grupo de personas con el que se encontró Pablo en esta historia, ¿sí? Al principio de lo que leímos, el primer grupo es los que creen, ¿sí? Los que creyeron. ¿Sí? Dice en el versículo 14:1 dice que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ese es el grupo número 1, los que creen en el Señor. Estos oyen el mensaje de salvación y lo toman para sí, no con segundas intenciones, no con expectativas de recibir algo, sino que lo hacen por lo que nos hablaba el pastor el domingo pasado, lo hacen por fe. Amén. Estos reciben el mensaje por fe, como les dije, no con segundas intenciones, no esperando recibir algo, sino que por fe, porque reciben la verdad. Y la verdad, cuando uno la recibe, ¿qué hace? La verdad te hace libre. Amén. Entonces, este grupo recibe el mensaje por fe y reciben la verdad y la verdad los hace libres. Grupo número 2. Ese grupo creo que es del que menos vamos a hablar hoy porque es el grupo que hizo bien. Amén. Tuvo fe, creyó, tomó para sí la palabra y fue libre. Grupo número 2 con el que se encuentra Pablo durante esta historia, y es lo contrario al grupo número 1. Si el grupo número 1 era los que creen, el segundo grupo, ¿cuál es? Los que no creen. ¿Sí? Estos, y lo van a ver en la historia que leímos, estos escuchan el mensaje y no lo reciben, ¿sí? Porque puede haber motivos, porque quizás su fe está ya hecha ceniza y apagada, cenizas mojadas, y está tan apagada o está como si tuviera un candado con doble llave, triple llave, ¿sí? O sea que su fe está tan apagada o está tan guardada o muerta que no pueden darle lugar al mensaje en su corazón. Pero esto lo vemos todo el tiempo. Esto lo vemos todo el tiempo porque sucede en el mundo. La gente que cree y hay gente que no cree, no recibe el mensaje del Señor. Es más, siendo sinceros, es más la gente que no recibe el mensaje del Señor que la que sí lo hace. Porque el camino del que no cree, ¿cómo es? Ancho, tiene que tener lugar para mucha gente. Y el camino de los que creen, ¿cómo es? Angosto. ¿Sí? Entonces, esta gente está del camino, que hay mucha gente, digamos, el camino que no recibe la palabra del Señor, no la toma. Pero lo peor de este grupo no es eso, ¿sí? Lo peor de este grupo es que rechazan el mensaje para sus vidas, pero no solo rechazan el mensaje para sus vidas, sino que actúan y ponen energías en que los demás tampoco lo tomen, ¿sí? Ellos no creen para sí, yo no creo, pero tampoco quiero que crea Nolasco. Entonces pongo mi fuerza para que Nolasco tampoco crea.
Porque por ahí, bueno, uno dice, bueno, o sea, si él no va a creer, que se quede él con su falta de fe. Pero esta gente no, esta gente no quería, ellos no querían creer y no quería que los demás crean tampoco. Lo leemos, dice, la gente de la ciudad estaba dividida, más arriba, Hechos 14, versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Lo voy a leer en la nueva versión internacional rápidamente. Dice, pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. O sea, no querían creer. Dice que los animaron, los corrompieron, los amargaron, les amargaron el ánimo contra Pablo y contra Bernabé, ¿sí? O sea que estaban los que creían, los que no creían. Y si había alguno en duda que estaba como queriendo empezar a creer, esto lo agarraron y le dijeron, lo corrompieron, ¿sí? Le dijeron, no, esto no es así, y le amargaron el ánimo contra Pablo y contra Bernabé. Qué feo este grupo de personas, ¿sí?, que hicieron esto, no creyeron y no querían que nadie más crea. Y ese fue el grupo número 2. Y el grupo número 3 es uno muy interesante, ¿sí? Y es el que nos encontramos en la otra ciudad, en Listra. Y es el grupo de los que creen, pero creen erróneamente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Tenemos los que creen, los que no creen y los que creen, pero creen en otra cosa, digamos, creen erróneamente. Entonces nos encontramos con las personas que escucharon el mensaje en Listra. Lo que pasa acá es que estas personas escucharon el mensaje de Pablo, pero mientras estaban escuchándolo, Pablo, ¿qué pasó? Pablo, por obra y gracia del Señor, obra un milagro. Le devuelve las piernas a una persona que era paralítica de nacimiento y esta persona se para y anda. Y entonces todo lo que estaban escuchando, ¿qué hicieron? Se centraron ¿en qué? Se centraron en el milagro. Al ver el milagro que pasó ahí, ellos pusieron sus ojos en eso, que en ver al paralítico pararse y levantarse y andar, y dejaron de escuchar la palabra de vida, la palabra de fe, de que Jesucristo es el Señor. Y entonces ellos se centraron en el milagro y creyeron lo que quisieron creer ellos, lo que mejor les venía para ese momento. Entonces, estas personas tienen un punto a favor, y es que estaban expectantes, estaban con fe, ¿sí? Tenían fe, ¿sí? Pero esa fe la malgastaban, ¿sí? Tenían fe, pero la malgastaban en cualquier cosa. En la otra versión que les leí, en la nueva versión internacional, usa nombres más conocidos y dice, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Bueno, o sea, estas personas, cuando el mensaje les fue dado, lo tomaron como ellos quisieron, vamos a decir. Se centraron en el milagro que hizo Pablo, en el poder que había, y llevaron su fe, la pusieron en el lugar donde no la tenían que poner, la malgastaron, ¿sí? Y entonces, las personas que forman parte de este grupo, lo bueno es que tienen fe, ¿sí? Porque está el que no tiene fe directamente y el que dice, no, a mí déjame con lo que toco y suena y no me hables de otras cosas, de cosas invisibles, no me hables. Y entonces, pero también están los que tienen fe y ahí ya estamos un paso más cerca. Pero esa fe la malgastan, ¿sí? La malgastan en cosas que cosas que no lo merecen, vamos a decir. Te hago una pregunta ahora. ¿Sentiste alguna vez que malgastaste tu fe? ¿Sí?
Pensemos en esta pregunta. ¿Alguna vez malgastaste tu fe? ¿O alguna vez conociste a alguien que malgastó su fe o que malgasta su fe? El pastor el domingo pasado nos hablaba de que la fe, ¿qué es? Es un regalo del Señor, como la lluvia que se escucha. La fe es un regalo, ¿sí? Es algo que Dios nos da, ¿sí? La palabra dice que tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Si me acompañan, vamos a leer Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Se escucha bien o la lluvia interfiere mucho? ¿Se escucha bien? Bueno. Entonces, Lucas capítulo 17, versículo 5. Y vamos a leer el 6 también. Avísenme cuando lo tengan, levanten la mano si quieren para avisarme que ya lo tienen. Y en la pantalla les pido Lucas capítulo 17, versículo 5 y 6. Amén. Dice: entonces los apóstoles dijeron al Señor, ¿qué dijeron? Aumenta nuestra fe. Y estos eran los apóstoles, ¿no? Estos eran los apóstoles que ya lo habían visto a Jesús desde que había comenzado su ministerio. Habían visto, como dice la palabra, cantidad de cosas, de prodigios, de señales, de milagros que no alcanzarían la cantidad de libros para escribirlos. Y estas personas le pedían al Señor que les aumente la fe, aumenta nuestra fe. Imagínense si ellos necesitaban un aumento de fe, imagínense nosotros. Nosotros necesitamos un aumento de fe como la inflación, un aumento así del 70, del 80%, si no es más. ¿Sí? Entonces, aumenta nuestra fe, le dicen al Señor. ¿Y el Señor qué les dice? Si ustedes, en el versículo 6, si ustedes tuvieran fe, voy a volver a la otra versión, si ustedes tuvieran, se me fue, 5 y 6, si ustedes, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Entonces, si los apóstoles necesitan un aumento de fe, ¿usted qué cree? ¿Necesita un aumento de fe? Amén, yo necesito un aumento de fe. Yo necesito que el Señor me dé más fe. Y cuando el Señor nos da más fe, tenemos que tratar de no malgastarla, ¿sí? Estas personas de las que estábamos hablando lo malgastaron muy así, muy claramente, porque le estaban hablando al Señor y ellos se pusieron a alabar a Zeus y a dioses que tenían ellos. Pero nosotros, que podemos tener fe porque el Señor nos da fe, podemos malgastar también nuestra fe. Y podemos malgastarla en cosas que son un poco más, están un poco más ocultas, digamos, en la vida. ¿Sí? No somos tan obvios de tener fe y ir a malgastarla así, idolatrando, ¿sí? Pero podemos malgastar nuestra fe. Yo señalé 3 cosas, pero seguramente hay más. Podemos malgastar nuestra fe en el dinero, ¿sí? Poniendo nuestra fe en el dinero, creyendo que si tenemos dinero vamos a estar bien. ¿Creen en esto que es así o no? Puede ser que la gente ponga su fe en el dinero y decir, si yo tengo más dinero, voy a estar bien. Eso es poner la fe en el dinero. Y ahí estamos malgastando nuestra fe. Podemos malgastar nuestra fe en personas, depositando nuestra fe y nuestra esperanza en lo que alguien puede hacer por nosotros. ¿Sí? También puede suceder que nosotros ponemos nuestra fe
en tal persona que me va a ayudar, tal persona que me dijo que me va a dar esto, o en tal persona con la que voy a hacer un negocio y nos va a ir re bien. Podemos malgastar nuestra fe en las personas. Y podemos malgastar nuestra fe, como hicieron los hermanos de esta ciudad. Podemos, y esto escúchelo bien porque va a sonar raro, podemos malgastar nuestra fe en los milagros. ¿Qué piensan con esto? Podemos malgastar nuestra fe en los milagros. ¿Y esto por qué? Porque creemos, ¿sí? Y ahora lo dije también un poco hace un ratito, creemos solamente, ¿por qué? Porque esperamos algo. Creemos solamente porque esperamos algún milagro, ¿sí? Creemos solamente porque el Señor, yo creo en el Señor porque el Señor me va a dar tal cosa. Yo vengo a la iglesia porque creo que el Señor va a hacer tal cosa o me va a dar tal cosa. Puede ser los milagros más tremendos. Y los milagros para Dios, los milagros para las personas, para los seres humanos, son cosas increíbles que uno ve y no se puede creer lo que acaba de pasar, ¿sí? Durante el mundo han ocurrido milagros impresionantes, desde que el Señor abra el mar para que pase un pueblo, desde que un paralítico deje la silla de ruedas y salga corriendo, desde que un mudo hable, un sordo escuche, un ciego vea, ¿sí? Los milagros para nosotros, para las personas, son increíbles. Son cosas que nosotros nos dejan así, con los ojos así, asombrados. Pero para Dios los milagros son una simple herramienta. Para Dios el milagro es solo una simple herramienta y un simple, digámosle, medio para llegar a otra cosa más importante. ¿Sí? Porque dice la palabra que los milagros y los prodigios ocurren porque el Señor se los da, ¿sí? Son regalos del Señor para que la gente crea, para ayudar a creer a la gente. ¿Sí? ¿Para que la gente crea en qué? ¿En el milagro? No, para que la gente crea en Él. ¿Sí? Los milagros, los prodigios vienen a confirmar el poder de Jesucristo. ¿Sí? Pero los milagros en sí tenemos que tomarlos como eso, como un medio. Si viene una persona paralítica hoy y se sana, gloria a Dios, ¿sí? Aleluya, porque el Señor es poderoso para hacerlo. Pero el Señor no está sanando a esa persona solo para demostrar que Él puede sanar, sino que el Señor lo está haciendo para que la gente crea en Él, la gente crea que Él es el Señor, que Él es el Salvador de este mundo. Amén. Entonces, sonó raro esto, pero podemos malgastar nuestra fe en los milagros y dejar de lado poner nuestra fe en la salvación, en que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a salvarnos de la muerte que merecíamos por el pecado. En eso podemos malgastar nuestra fe. Y entonces necesitamos tener un ejemplo, porque es difícil. La palabra gracias al Señor nos da un ejemplo, y es el ejemplo más grande que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En Él es en el que tenemos que poner nuestra fe, ¿sí? Ni en los milagros, ni en el dinero, ni en las personas. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Si me acompaña, vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. El Señor es nuestro ejemplo.
Nuestros ojos, nuestra fe, nuestro corazón tiene que apuntar hacia el Señor, hacia Jesús. ¿Y el Señor es nuestro ejemplo de qué? El Señor es nuestro ejemplo de muchísimas cosas, como les digo anteriormente, pero yo señalé 4. El Señor es nuestro ejemplo de consagración, de fidelidad, de victoria sobre la tentación, y es nuestro ejemplo de amor, de fortaleza y de gracia. El Señor es nuestro ejemplo de consagración. ¿Por qué? Porque dedicó toda su vida en esta tierra a prepararse para cumplir la misión por la que había venido. El Señor es ejemplo de consagración por esto. Desde que llegó, Él sabía la misión que tenía que hacer y se preparó y pasó todos los 33 años que pasó en esta tierra preparándose para lograr esa cruz de la que estábamos hablando. El Señor es nuestro ejemplo de fidelidad, porque cuando el Señor dijo en Mateo 26, 39, si lo quieren lo buscamos, pero dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Mateo 26, 39, vale la pena leerlo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es Mateo 26, 39. Imagínense esa fidelidad del Señor. El Señor iba a estar fiel a su Padre, que era el que lo había mandado a hacer esto. Iba a estar fiel a todo para lo que se había preparado. Iba a estar fiel a la misión que tenía. ¿Sí? Y el Señor es nuestro ejemplo de victoria sobre la tentación. El Señor es nuestro ejemplo de esto porque cuando en el desierto estaba pasando todas las necesidades físicas, ¿sí? Las necesidades físicas serían el hambre, la sed, el calor, el frío. Cuando el Señor estaba pasando todo esto, mantuvo su espíritu firme ante la tentación de Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre no vivirá solo de pan, sino que el hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El Señor es nuestro ejemplo de esto, de victoria sobre la tentación, porque dejó de lado lo físico, dejó de lado las necesidades físicas y mantuvo su espíritu con firmeza ante la tentación. Y el Señor es nuestro ejemplo de amor, de fortaleza y de gracia. ¿Y qué decir de amor, fortaleza y gracia? La cruz, ¿sí?, es símbolo de estas 3 palabras. La cruz es símbolo de amor, es símbolo de fortaleza y es símbolo de gracia. Porque el Señor desarrolló todo esto, amor, fortaleza y gracia, cuando estuvo ahí. La cruz fue por amor. El Señor tuvo la fortaleza de soportar todo eso. Y todo esto fue algo que no merecemos, practicando la gracia. Amén. Qué bueno que es el Señor, qué bueno que tenemos este Salvador y que alguien hizo esto por nosotros, porque si no, no sé dónde estaríamos. Sin el Señor no tendría mucho sentido nuestro paso por esta tierra. Y el Señor le da un sentido a nuestro paso por la tierra y le da un sentido a la eternidad que viene después del paso sobre esta tierra, porque nos da esa esperanza. Así que vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor, vamos a pedirle que nuestra fe no se malgaste, sino que nuestra fe sea dirigida enteramente hacia Él y que también nos aumente
esa fe, que tengamos más fe. Señor, te damos gracias, gracias Jesús, gracias Padre por esta palabra que nos das. Gracias Señor porque en primer lugar, si nos has dado fe Señor, ya te agradecemos por eso, pero queremos pedirte Señor que nos aumentes la fe. Aumenta la fe Señor desde el más pequeñito, desde el que tiene una pequeña porción de fe hasta el que más fe tiene Señor. Aumenta la fe de todos Señor, necesitamos todos un aumento de fe, necesitamos que nuestro espíritu se active Señor, nuestro espíritu tenga fe para creer en vos, para creer en las cosas que vos podés hacer, Señor, y creer en que vos sos, Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos seguir tu ejemplo, Señor, ese ejemplo de amor, ese ejemplo de fortaleza, de victoria ante la tentación, ese ejemplo de consagración, Señor, ese ejemplo de santidad, y que nuestros ojos estén puestos en vos, Señor, y en nadie más, en nada más. Que toda nuestra fe, todo nuestro corazón sea tuyo, Señor. Gracias por ese amor, gracias por esa gracia. Gracias por haber triunfado, Señor, sobre la muerte. Gracias por haber vencido. Gracias por darnos esperanza, Señor. Esperanza de vida eterna y esperanza, Señor, de vida también acá en la tierra. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Le damos un aplauso al Señor.